En esa Constitución, la Administración de Justicia queda a cargo de un Tribunal Supremo Popular del que dependen tribunales civiles y militares. En efecto, del artículo 67 de la Constitución del 29 de julio de 1973 se desprende: la función judicial emana del pueblo y la ejercen en su nombre el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales civiles y militares que establezca la ley. La ley determinará también las facultades que corresponden a cada uno de los tribunales que instituya. Todos los jueces son así directamente nombrados por el presidente y pueden ser libremente revocados por él. Lo mismo sucedía con los fiscales, artículos 68 y 70 de la Constitución de 1973. Para desarrollar la Constitución del 29 de julio de 1973, en lo relativo a la Administración de Justicia, se sancionó el decreto número 39/1973 de fecha 19 de diciembre sobre ley orgánica del Poder Judicial. Entonces vemos que un decreto es el que desarrolla la Constitución. Por consiguiente, ese decreto es nulo, porque debe ser una ley. No tuvo efecto la ley orgánica publicada por decreto número 39/1973 de fecha 19 de diciembre, entre otras razones, por no existir legislación aplicable en el país desde el año 1973 hasta el mes de abril de 1980. Entonces, es una contradicción. Se adopta un decreto, tiene que ser una ley. Y al mismo tiempo el país se queda sin legislación. Por consiguiente, ni hay tribunales, hay jueces populares, ¿verdad? Son tribunales populares. Cualquier vecino puede juzgar al otro, lo que llaman tribunal popular. Esto se suele llamar. Hay países donde el sistema, hay dos tipos de sistemas: el escabinato, que puede mezclar como los jurados en Estados Unidos y en España, donde hay ciudadanos, pero hay un juez profesional para dictar el veredicto, y también hay tribunales populares donde todo el mundo puede ser juez y juzgar al vecino. Pero cuando es un tribunal popular donde todo el mundo puede ser un juez, ¿son elegidos o se hace a tuntún? Pueden ser nombrados o elegidos entre ellos mismos, es lo que llaman tribunal. En efecto, después de la independencia continuaron en vigor las leyes españolas anteriores a la independencia por la inserción de una disposición transitoria en la Constitución de 1968 que establecía, cito: la legislación en vigor en Guinea Ecuatorial en el momento de la independencia que no contradiga lo establecido expresamente en esta Constitución continuará vigente mientras no sea derogada, modificada por las instituciones guineanas competentes. Sin embargo, la nueva Constitución redactada por el gobierno de Macías, ratificada en referéndum organizado por el Partido Único de Naciones de Trabajadores el 29 de julio de 1973, estableció en sus disposiciones finales lo siguiente: se deroga íntegramente la Constitución de fecha 22 de junio de 1968 y cuantas leyes y disposiciones gubernativas se opongan a lo dispuesto en esta Constitución. Entonces se derogaron todas las leyes. Y como no se adoptó ni código penal después, ni código civil, ni ley de enjuiciamiento, pues nos quedamos sin ley desde 1973 hasta abril de 1980. Sí. Hemos sido de los pocos países, porque si se han derogado todos los códigos, aparte de unos cuantos decretos promulgados, pues Guinea Ecuatorial ha estado sin ley desde 1973 hasta el famoso decreto de ley de 1980. Para que vean que cuando nosotros los investigadores decimos que al menos a nivel judicial y a nivel jurídico, la base es el 3 de agosto de 1979. Yo soy investigador, no hago política. Y aquí les estoy dando los datos que antes del 3 de agosto de 1979 ni había ley orgánica del Poder Judicial, ni había licenciado en Derecho para ser jueces. Por consiguiente, no había administración de justicia. Es a partir del 3 de agosto de 1979 cuando empieza la verdadera andadura de la administración de justicia de la República de Guinea Ecuatorial. Así acabamos los primeros 11 años. Porque para reformar la justicia, si queremos reformar la justicia,
debemos saber de dónde venimos. Porque muchos de esos problemas los seguimos registrando hasta hoy. Y cuando la gente quiere reformar la justicia, se tiende a ir a mirar lo que ha ocurrido, o ir simplemente a un país que no tiene nada que ver con nuestra cultura y con nuestra realidad. Esta es la consecuencia de haber heredado un barato, tinglado judicial, sencillo y original tinglado judicial. Porque los que son más jóvenes que yo, y muchísimo más jóvenes, no saben esta historia. No saben que cuando hemos accedido a la independencia, no heredamos de administración de justicia. Por consiguiente, imaginaos, desde el 12 de octubre de 1968 hasta el 3 de agosto de 1979, un país vive sin ley y sin administración de justicia. Entonces, todo el honor del 3 de agosto de 79, a nivel científico, vuelvo a repetir, es echar el fundamento y las bases de la administración de justicia de la República de Guinea Ecuatorial. Ahora, con vuestro permiso, podemos atravesar, ir ahora. ¿Qué ha ocurrido después del 3 de agosto de 1979? Hay fechas claves que hay que conocer. Después del 3 de agosto de 1979, lo hemos dicho, hay fechas claves. Vamos a resumir. La primera fecha clave es ese famoso decreto ley de 1980, decreto ley número 4, para 1980, de 3 de abril, que cuando llega el Consejo Militar Supremo y quiere trabajar, y no hay ley, porque el régimen anterior derogó todas las leyes, ¿sí? Y no volvió a adoptar otras. Entonces, el Consejo Militar Supremo se encuentra que no tiene ley. Por eso se sanciona ese famoso decreto, el decreto ley número 4 para 1900, de fecha 3 de abril, que dice: vuelven a ser aplicables en la República de Guinea Ecuatorial las leyes que regían en la época de la autonomía, que no eran las leyes de España, las que se habían publicado en el boletín oficial, y entre ellas estaba el barato tinglado judicial. Por eso, un país independiente como Guinea, lo primero que tiene que hacer es deshacerse de esa ley, de ese tinglado judicial, y adoptar una organización judicial acorde a la realidad del país y al siglo XXI. Después del decreto ley de 1980, ya lo veremos con más detalle, se llega al 15 de agosto de 1982, con la ley fundamental, la Carta Magna de Aconibe, que es la primera en la historia de Guinea que dice que el poder judicial es un poder del Estado. Y después tendremos la ley orgánica número 10 para 1984, de fecha 20 de junio, que es la primera ley orgánica del país, la primera que organiza la administración judicial de la República de Guinea Ecuatorial. Veremos después que esa ley orgánica se reformó en 86, después se volvió a reformar en 88, hasta la última gran reforma, que es la de 2009. Afortunadamente para esas fechas, digo los años 80, el país ya contaba ya con muchos licenciados. Pero sin carrera judicial. Pero hay datos importantes que no hay que olvidar. En 1900... A ver, doctor, sin carrera judicial, que contábamos tenemos con... licenciados, pero ¿sí? No tenemos jueces. No tenemos jueces, no tenemos magistrados. Desde luego, sí, sí. No tenemos fiscales. El fiscal es una carrera. El licenciado no es fiscal. ¿Se entiende? Es así. Tenemos ya licenciados, pero no tenemos todavía carrera judicial. Pero hay previsiones en la ley desde 1984 para que se inicie la carrera por concurso oposición. Sí. Entonces hay datos y logros muy importantes, porque después de la reforma de 1988 se llega al multipartidismo. La Constitución de 1991 establece que el Poder Judicial es independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Se pone negro sobre blanco en la ley fundamental. En 1993 se crea
una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia, que era el ancestro del actual Tribunal Constitucional. En 1995 se crea el Tribunal Constitucional y se crea el Consejo Superior del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces. 2 años después, en 97, se crea el Instituto de Práctica Judicial para formar jueces, fiscales, secretarios judiciales de carrera, y en el año 2003 se celebra una gran conferencia nacional sobre la justicia con 44 recomendaciones que, simplemente aplicándolas, resolvemos los problemas que tiene la administración de justicia. Pero vamos a ir un poco atrás para empezar lo que representó la Carta Magna de Aconibe. Lo que caracteriza la Constitución del 15 de agosto de 1982 con respecto a las anteriores constituciones habidas en la República de Guinea Ecuatorial es que por primera vez la administración de justicia se erige en poder del Estado. Así, en el artículo 138 y siguientes del capítulo 5 de la Constitución del 15 de agosto de 1982 aparece regulado el Poder Judicial y la Fiscalía. En la Constitución 68 no aparecía la Fiscalía. A título comparativo, la Constitución del 22 de junio de 1968 consagraba como artículos a la Administración de Justicia que no se consideraba como poder del Estado. Pero la Carta Magna de Aconibe prevé 12 artículos. 2 artículos preveía 68. La 68 para hablar de Poder Judicial son 2 artículos. Ahora la Carta Magna de Aconibe, 12 artículos. 12. Sí, para demostrar la importancia que se daba De 2 al poder. a 12. De 2 a 12. Ahora es un poder y antes era un simple servicio. Entonces se consideraba al Poder Judicial como un poder del Estado. La Carta Magna de Aconibe prevé 12 artículos, hemos dicho, para regulación del Poder Judicial. De particular importancia fue incluir un artículo 140 que establecía: en el ejercicio de sus funciones, los miembros integrantes del Poder Judicial no están sometidos más que a la ley. Esto ya se dice en 1982. Esto no existía ni en 68 ni en 73. Y esto sigue existiendo. Desde 82 se prohíbe la superioridad a los jueces. Los jueces no tienen otra superioridad que no sea la ley. Pero la verdadera originalidad de la ley fundamental de 82 es la consagración de la separación de poderes. En efecto, el artículo 30 de la ley fundamental, y ya estamos en 91, perdón, establece: el Estado ejerce su función a través del Presidente de la República, del Consejo de Ministros, del Primer Ministro, de la Cámara de Representantes del Pueblo, del Poder Judicial y demás órganos creados conforme a la ley fundamental y otras leyes. Es a raíz de esta separación de poderes que por primera vez en la historia de la República de Guinea Ecuatorial se afirma en una constitución la independencia del Poder Judicial. Como lo dice el artículo 83 de la ley de 91, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ejerce la función jurisdiccional del Estado. Para delimitar el ámbito de competencia del Poder Judicial, el artículo 85 de la ley fundamental establece el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por la ley. Pero ¿qué hace que no exista en la práctica muchas veces independencia judicial? Hemos visto que hay voluntad política, la ley existe, el fundamento de la independencia de un juez es el conocimiento de la ley. Como desconozca. El juez, como desconozca, está a la merced de cualquier influencia. Y ese desconocimiento surge a raíz de la carencia de carrera. Surge a raíz de la carencia y de formación de los jueces. Veremos que la conferencia, ya en 84 se habla de concurso de oposición. En 2002, se llega a 2002, se adopta la Ley Orgánica del Consejo Superior del Poder Judicial, que dice en su artículo 6 que para ser juez, magistrado, fiscal en la República de Guinea Ecuatorial,
Los requisitos son concurso oposición, 2 años como mínimo en el Instituto de Práctica Judicial que fue creado en 97. Sí. Y el artículo 6 dice que los que aprueban se envía esa lista para que el presidente de la República sancione por decreto. ¿Y se lleva a cabo? Ahora, ¿quién no lo lleva a cabo? El ministro de Justicia ha estudiado Derecho, el fiscal general ha estudiado Derecho, el presidente de la Corte también. Y hay un artículo 50.3 de nuestra ley fundamental que dice: el jefe de Estado no es responsable de lo que firma. Son responsables los que envían la propuesta. Las propuestas. Sí. Y si el que envía la propuesta es un profesional de derecho, es el responsable. Porque el jefe de Estado no va a revisar lo que trae. Porque confía a la persona que le ha mandado. Ahora, somos nosotros, hay que asumir la responsabilidad. Tenemos 2 leyes. La Ley Orgánica del Consejo Superior de 2002 y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, que dice que si no hay concurso o oposición, no se puede llegar a juez o fiscal. Entonces, tenemos... Árbitro es de 2002. 2002 y 2009. 2002 y 2009. Sí. Si miramos de 2002 a 2024, son 22 años, sí. Que no se ha llegado a ejercitar. Ahora el problema está en nosotros. Quiere decir, dejemos a los entrenadores. Cuando escuchamos al doctor hablar, quiere decir que basta ya los nombramientos. Los nombramientos llegan al final. En todos los países del mundo, el que nombra a los jueces es el presidente de la República, en todos los países. Ahora, ¿qué requisitos se exigen para que se llegue al decreto? Esto es lo que es el Ministerio. El Ministerio de Justicia ahora lo que va a hacer es el Ministerio de Justicia va a hacer aplicar la ley. Ya. Nuestro reto y nuestro desafío es implementar la carrera judicial. Todos esos jóvenes que llegan, tenemos mucha materia ahora prima que hay que explotar. Estos jóvenes tienen que ser formados en derecho ecuatoguineano. El derecho que aplican los jueces en Guinea no es derecho español ni senegalés. Gracias ni por ruso. hablar del derecho ecuatoguineano, porque al final muchas veces las formaciones que se reciben en el exterior no tienen nada que ver con la formación de la República de Guinea Ecuatorial, y muchas veces hablan de derecho comparado que... Se puede hablar de derecho comparado, pero en el día a día de un juez, de un fiscal, ¿qué tiene que aplicar? El derecho de donde reside o donde ejercita El sus derecho funciones. vigente en el país. Y ese derecho no es enseñado a los que actualmente ocupan los cargos de jueces, fiscales, magistrados y abogados. Este es el problema que tenemos. Entonces entendemos dentro de esas políticas que desde la creación de 1997 ha habido formaciones, pero ahora más que antes hablamos del Instituto de Práctica Judicial. No ha habido formación de jueces, ha habido una sola formación inicial. Cuando fui presidente de la Corte... Desde 1997 hablamos de la creación. Sí. Solamente una formación. Una formación inicial. Nosotros hicimos una formación de jueces de carrera y después se fueron a Barcelona a hacer prácticas. No se ha vuelto a hacer. Era una formación de 15 meses y después una formación práctica aquí y fuera. Pero lo que hay que hacer ahora es que nosotros, como estamos hablando de la evolución de la administración de justicia, ¿dónde están los problemas? Los problemas se sitúan a 2 niveles. No hemos tenido tiempo de ir en detalle. Estamos ya en la recta final del programa, restan 3 minutos. Por eso, en el próximo programa, sí, vamos a comentar cada una de las leyes orgánicas. ¿Qué tipo de administración de justicia había en el periodo que va desde el 15 de agosto de 82 hasta 2009? Son los mismos problemas. Son licenciados los que ejercen de jueces, de fiscales y de abogados. Y esos licenciados no han estudiado la legislación vigente en Guinea Ecuatorial. Por consiguiente, conoce la teoría del árbol. No le pida mango a la papaya. No puede ser. Porque no va a dar. Entonces, ahora, los profesionales de derecho de Guinea deben hacer
autocrítica y decir que somos los responsables. Los políticos nos ganan 10-0. Los políticos nos han puesto el Instituto de Práctica Judicial. Hay una subvención. Tenemos el Consejo Superior del Poder Judicial. Tenemos la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial con 2 facultades de Derecho en Malabo y Bata. Ahora, ¿por qué no podemos hacer funcionar al Poder Judicial? Yo no comprendo. Todavía estoy interrogando. ¿Sí? No sé. Resta poco tiempo, 2 minutos. Usted ha determinado aquí que tenemos un instituto de práctica judicial donde los licenciados de Derecho deben formarse en la carrera de jueces judicial para que estos sean nombrados jueces, secretarios, fiscales, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué problema usted cree que hay en este instituto para que no se lleve a cabo estos cursos? Hay un problema principal. ¿Con qué formadores cuenta el instituto? Es el primer problema que hay que resolver. Por eso ese año vamos a organizar una formación de formadores. Tenemos especialistas, por ejemplo, en Derecho Ecuatoriano de la Familia, que puedan formar jueces. De familia. De familia. Tenemos especialistas en delincuencia juvenil, que puedan formar a los jueces encargados de... Tenemos especialistas en el contencioso bancario, porque cuando se forma un juez es solo mirar la calle, qué actividades hay en el país y qué formación se da en la UNGE y en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, tenemos mar. Nadie estudia el transporte marítimo. Tenemos Viteoca, tenemos San Valentín, tenemos Ceiba. Nadie estudia el derecho de transporte aéreo. Tenemos banco. A los chicos no se les enseña el derecho bancario. Tenemos contencioso de accidentes de circulación todos los días y no se estudia. ¿Cómo podemos decir que se funciona? Ahora lo primero que hay que hacer es una formación de formadores, identificar a guineanos interesados, los ámbitos, darles una formación en metodología, que redacten un manual para que sean los formadores del Instituto de Práctica Judicial. Si invitamos, por ejemplo, a un español a formar en derecho de familia, nos va a enseñar el matrimonio homosexual, es normal. ¿Es cosa? ¿Es la verdad? Me encanta la filosofía. Yo también lo haría. Si yo voy a España a enseñar, le voy a hablar de dote. No, totalmente de les acuerdo. hablaré de poligamia. Y lo que es fuera de lo que ellos viven de su día a día, desde lo luego. que podemos hacer es invitarles a dar conferencias y charlas. Y no venir a formar. Y no venir a formar, porque a los profesionales. se va a manipular el cerebro de los jóvenes. Y esas son las dificultades. El derecho penal que se tiene que impartir es el derecho penal vigente en Guinea. Pero Mateo ha dicho algo aquí, y es verdad. Cuando yo empecé a hablar aquí en 2000 del derecho ecuatoguineano, mucha gente me decía que no existe derecho ecuatoguineano. Yo le decía que cuando hemos estudiado latín, ubi societas ibi ius, donde hay sociedad hay derecho. Desde luego. ¿Y cómo es que no existe derecho en Guinea Ecuatorial si Sao Tomé tiene derecho? Letrada. Para ir saliendo. La principal dificultad, Para ir saliendo. La principal dificultad, y lo desarrollamos en el próximo programa, es que mientras no tengamos formadores, conocedores de la legislación aplicable, porque cuando el joven juez sale del Instituto de Práctica Judicial es para ir a aplicar la legislación de Guinea, porque el principal trabajo de un juez se llama calificación de los hechos. Tiene que transformar los hechos en derecho. Pero ¿qué ocurre? Que tiene hechos de dote en Guinea y solo conoce el derecho español o el derecho francés. Es un problema. Es el problema. Es el problema, pues el principal problema. Entonces, para la próxima ocasión, pues vamos a abordar esos puntos. Doctor, gracias por llegar. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ha sido muy corto, pero la próxima vez iremos en detalle desde luego de las diferentes leyes orgánicas para acabar en 2009 y hablar de las necesarias reformas tanto a nivel de formación como a nivel de estructura orgánica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Teresa. Sí. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo. Estimada audiencia, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones vuelve el próximo sábado a las 13 horas. No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y como no, hay que darnos like,
porque al final los seguidores van creciendo y a nosotros nos encanta. Gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial y ser un fiel seguidor del programa Reflexiones Jurídicas. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.